Bueno, entonces, hola, ¿qué tal a todos? Estamos en otra emisión especial para Revolución Lúdica. Ahora sí, con exclusivamente todos los jueces que nos apoyaron. Desafortunadamente, Carlos Reyes no está, pero le mandamos un saludote porque también aporta bastantes cosas y su entrevista estuvo bastante interesante. Tenemos a 6 jueces del proyecto de Revolución Lúdica. Tenemos a Andrés Paredes, ¿cómo estás? Hola, Lemir, hola a todos. Un gustazo de nuevo estar aquí. Y con toda ahí Tenemos, la plana. tenemos a Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vladimir? Tenemos a Daniel Ceballos. Hola Vladimir, hola al resto de los jueces y hola a la gente de tu canal. Tenemos debutando en el canal a Luis Fernández desde Venezuela también. Saludos, Play desde Venezuela. Tenemos a Leo y a Mitch regresando. ¿Cómo están? Hola, bien, hola a todos. Y tenemos a Cristian Martel de Chile también. ¿Cómo estás? Hola a todos. Sí, muy bien, por acá todo bien. Chile, mayoría. Chile. Ahorita sacamos a uno para que estén México, todos. Chile, no. ustedes La no alianza cuentan, aquí están arriba. jugando de local. No, hay empate de No, México. no vale, y no Chile, vale, no vale, no vale ahí, no vale ahí. Están jugando O sea, local. hay 3 de México aquí. Voy a aliarme a Andrés, yo. Bueno, Esa segunda es, mayoría. Estamos, es otra idea eso de presenta. juego ahí para futuro. Pues bueno, terminamos ya entonces el periodo de Revolución Lúdica. Fue un mes interesante porque no solamente vimos que se podía juntar a los países de manera no antes vista, sino que además todos tenían estas ganas de contar y de escuchar a los demás, y que a final de cuentas se hizo una comunidad muy padre, ¿no? Ya podemos hablar de que por lo menos ya nosotros ya nos conocemos y en general ya hay más comunicación, por lo menos entre nosotros, y que estamos buscando hacer cosas entre todos, ¿no? Ahora, vamos a comenzar con una pregunta interesante porque obviamente Revolución Lúdica 2.0 fue dirigida hacia diseñadores novatos, ¿no? Diseñadores de todos lados de Latinoamérica con la idea de presentar historias y leyendas de su país, ¿no? Que eso también es súper interesante. ¿Qué opinan? ¿Cómo les pareció este movimiento de Revolución Lúdica? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué les gustó más? ¿Qué no les gustó? ¿Qué destacarían de este movimiento? Andrés. Hola, bueno, a mí me gustó y me sorprendió además la llegada, la participación y la calidad de los participantes. El acabado de varios juegos y el punche, digamos, el punche, las ganas, que como el punche es lo que se dice acá, las ganas que se les puso acá a cada uno de los juegos, la mayoría de los juegos presentados. Entonces, para mí fue una grata sorpresa, ¿no? Tanto de coordinación de los organizadores como de convocatoria y de llegada, ¿no? Y tener realmente dentro de los participantes juegos de diferentes países de nuestra región fue algo bien que a mí realmente me sorprendió gratamente, ¿no? La calidad de los participantes, de los juegos participantes, me hizo en un momento más difícil todavía la labor de juez, porque fue evaluar las fortalezas y debilidades donde habían juegos que tenían de repente una fortaleza gráfica, una fortaleza en el sistema o en otro aspecto. Y a la hora de ser juez, pues fue agradablemente más trabajo el que me supuse que podría ser. Para dar vueltas, probar, ver las mecánicas, repasar los PDFs, leerlo de principio a fin y ver sobre todo esta temática plasmada, ¿no? Cuando han preguntado por tradiciones de los países, por ejemplo, en México lo que vi sobre todo fue, claro, estábamos cerca de octubre, entonces llegaron todos los temas mortuorios de la Catrina y el Día de los Muertos. Disculpen mis perritos que van a estar por ahí interrumpiendo. Y mientras tanto en Perú hemos tenido, por ejemplo, un tema, por ejemplo, incaico y otro tema de asaltos urbanos. Ajá, Muy bueno. Hay leyendas de Venezuela también. Me he encontrado varias temáticas bien bonitas en los juegos. Pero para mí ha sido primero una grata sorpresa, una experiencia muy buena ver que hay creadores ebulliendo. Hay una masa crítica ahí que falta que tengan una válvula más de expresión que este concurso ha sido y que este concurso ha representado para ellos, ¿no? Lo dejo aquí para que los demás intervengan porque si no siempre me voy en
Aquí Parlé. cuál de todos es más conversador, Andrés. Sí, Uf, no, nos vamos así, para que como somos varios, vamos a dosificar. Pero Sí, sí, vamos a hacer como en líneas TikTok. generales. Pasarnos la... La bolita. Sí. Pues vamos entonces con Nicolás también, que, bueno, Andrés y Nicolás también tienen la ventaja o la perspectiva de juegos publicados, ¿no? Entonces, Nicolás, ¿qué te pareció desde tu Bueno, a punto de vista? mí, sí, bueno, hay que tomarlo en contexto siempre. Son diseñadores novatos. Entonces, yo soy cascarrabias por naturaleza, así que nadie me tiene que tomar mucho en serio muchas veces. Así que como cuando saltaba como chimpancé porque no podía entender un manual, o dos, o tres, o cuatro. No, en general la debilidad mayor es efectivamente la redacción de reglas. Había muchas reglas incompletas, manuales con explicaciones a veces demasiado temáticas que no dejaban entender muy bien la idea que estaban tratando de traspasar. Desde esa perspectiva, yo creo que fue la parte en que sufrí yo, digamos, porque además soy abogado, así que se pueden imaginar que una regla más redactada me salta mi TOC, me empieza a tirar un ojo, me empieza a cosquillar la arteria aquí al lado de mi cabeza, ¿no es cierto? Y empiezo a tiritar. Entonces, ahí, en algunos momentos, a todos los participantes, muchas gracias por tenerme al borde del aneurisma, pero en el fondo, y lo que a mí me gustó, por lo menos, es que se puede empezar a respirar un poco más el aroma a lo que realmente es nuestra perspectiva latinoamericana para hacer juegos. Porque todavía estamos un poquitito influenciados, muy influenciados en realidad, por tendencias europeas, o un poco norteamericanas, o estructuras de juego muy marcadas en el ámbito de lo que ya existe. Pero por lo menos creo que fue una muy buena idea esta iniciativa de tratar de transmitir historias locales. Me llamó mucho la atención también el juego de los asaltos en Perú, porque, bueno, el cogoteo es un tema que es sudamericano, totalmente expuestos todos nosotros a eso. Es algo que, bueno, a mí me pasó en un par de ocasiones cuando era pequeño, ahora no soy tan pequeño, así que la gente tiende a buscar otros objetivos, pero es algo muy propio de nosotros y creo que ese tipo de miradas y empezar a buscar alguna forma en que podamos nosotros comunicar una experiencia de vida más conectada con lo que nosotros vivimos a diario, creo que es muy importante. Porque, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros realmente estamos interesados en los campos franceses donde se plantan papas o se crían ovejas? La verdad es que esa es una experiencia absolutamente ajena. Entonces, hacer un juego sobre eso, creo que va un poco fuera, ¿ya? O si es que no es en temática, que sea en dinámica. Es decir, los latinoamericanos tenemos una forma de relacionarnos y creo que es hora de empezar a respetar la forma en que somos para precisamente transmitir a los juegos lo que somos. Porque en el fondo esa es la única forma en que uno puede tener una marca particular cuando trata de realizar una obra. Y por eso mismo creo que la iniciativa de hacer alguna historia o alguna mitología, qué sé yo, desde el punto de vista local, es muy importante, porque en el fondo nos da un poco de espacio para ser nosotros, que es lo que necesitamos ahora, yo creo. Muy bien, Eso. Nicolás. Y tiene mucha razón. Y ahorita vamos a escuchar a los demás, pero creo que lo importante de este juego, como dices, es que comenzamos a escuchar voces, ¿no? Se está comenzando a hacer un motor de ganas de diseñar y a lo mejor no va a ser pronto que vamos a separarnos totalmente de la influencia, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, una influencia y nunca la vamos a poder sacar, pero yo creo que en el momento en el que la temática se note exclusivamente latinoamericana, va a dar el salto, ¿no? Como decías, Carcassonne, o sea, el tema es bonito, pero no resuena conmigo.
y el Día de Muertos, pues obviamente, a lo mejor no todos en Latinoamérica, pero sí ya modifica un poco la narrativa y cómo se está percibiendo el juego. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, gracias, Vladimir. En realidad, para mí, igual fue muy grato el trabajo de revisar estos juegos. Igual me sorprendió, pero para mí fue especialmente interesante, ya que mi temática y todo lo que yo veo es la parte cultural. Entonces, encajaba perfecto a lo que a mí me gusta. Me gusta revisar, y lo que veía es el grado de investigación que le ha puesto la gente, ¿no? Ha habido juegos que tenían una mayor riqueza en la cantidad de componentes que interactuaban con la cultura que ellos querían mostrar. Otros eran más sencillos, pero no los ha hecho menos interesantes, ¿no? Igual que lo que decía Nicolás, coincido en que lo más complicado en el desarrollo de estos juegos o de las propuestas de juegos han sido los manuales. Creo que eso es un mal común en Latinoamérica, que tiene un origen de dos lados. El primero es la costumbre de la lectura. No somos un continente que tengamos un índice de lectura muy alto. Y la segunda es la escritura, ¿no? Se deriva, digamos, de la lectura, la escritura, el tema gramatical y demás, hace que sea más complicado para la gente redactar o plasmar su idea en el papel, ¿no? A mí también me pasa, ¿no? Yo haciendo un manual, pues llevo, ¿no? Decía el otro día, ya voy en 15 o 16 versiones del mismo manual, porque hay que leerlo, volverlo a mejorar, ¿no? Me gustó mucho, como decía el tema, entonces analizar esa investigación que hicieron, me gustó mucho también. Pero decía que había juegos, por ejemplo, no recuerdo el nombre del participante, pero era Guatemala, si no estoy mal. Uno que tenía era un juego muy simple, eso me gustó, la mecánica era sencilla, por ende era sencillo de presentar. Era sobre unas figuras de unos lobos, no sé si se acuerda el resto, pero Cadejo. El Cadejo. Ese juego me parecía muy interesante y realmente muy listo para ya llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Un poquito más de pulir en la parte gráfica, en la parte del manual, pero está muy cerca y yo creo que tendría bastante éxito justamente por la simplicidad del juego. En mi experiencia, yo estoy siguiendo un camino de juegos de sencillo a más complicado, porque pienso que el gusto todavía de la gente es muy básico. Entonces vamos a ir con pocos elementos, vamos a ir subiendo la cantidad de elementos y la dificultad del juego. Y creo que ese juego está muy cerca a poder publicarse, ¿no? Bueno, entonces en realidad ese creo que fue el débil, el manual. Y como digo, fenomenal y fantástico el mostrar la cultura de cada país. Y yo creo que algo que también rescatamos mucho es, obviamente el diseño de juegos, por más que se busque hacer una especie de institución para el diseño de juegos, sigue siendo un oficio, una especie de aprendizaje continuo, ¿no? Y uno mismo se va haciendo un estilo de diseño, se va haciendo un estilo de trabajo, se va teniendo un gusto, ¿no? Me gustan estas mecánicas, un estilo, ¿no? Una forma de diseñar. Y que a final de cuentas eso solo se obtiene con la experiencia, ¿no? Y esa elegancia también, sí, no hay otra palabra, ¿no? La elegancia de establecer una mecánica en juegos sencillos o difíciles también se va adquiriendo, ¿no? ¿Qué opinas, Luis Fernández? Bueno, mira, a mí me encantó muchísimo fue el hecho de que yo vine a este evento, ¿ok? Pensando que iban a hacer juegos simplemente dibujitos y lanzar dados y demás, iban a hacer versiones de Ludo y demás, ¿ok? O sea, mira, un novato, bueno, el novato siempre él dice, mira, yo inventé Ludo y es quizás la versión de Warcraft de Ludo, ¿me explico? Entonces no es algo nuevo, ¿no? Las mecánicas, ¿no? Porque hay que diferenciar, a mí me encantó la temática, pero diferenciando la mecánica de si son palitos, o sea, si tú jugases, por ejemplo, Cadejo y no fuesen lobos, si no fuesen pepitas blancas o pepitas negras, si el juego es bueno.
¿ok? O Mita, que también están las mecánicas, o por ejemplo Camino a mi plan, ¿ok? Que es sacarle el trasfondo, ¿ok? Que es una cosa que vende, para ver si la mecánica vale la pena, si es buena y si es innovadora. Es algo que uno evalúa cuando hace un juego. Mi evaluación se centró más, por ejemplo, Andrés y Nicolás son desarrolladores de juegos, ellos lo hacían desde el backstage, ¿ok? De la parte desde atrás, de cómo yo desarrollo el juego. Yo lo hacía desde el front-end, ¿ok? De la parte final, o sea, desde el cliente, ¿ok? Cómo el cliente, como una persona que no sabe nada de juegos agarra y dice, ay, es que yo quiero comprarme la isla de Nico, ¿ok? Porque son los monos con los mangos, que es una cuestión súper graciosa, me pareció muy chévere, ¿verdad? O por ejemplo, el de Ya perdiste causa, que es lo de los malandros, o sea, no sé si la palabra la conocen, pero es te roban y demás. ¿Y quién es? Pues que es una versión como criolla de la resistencia, Secret Hitler, pero para acá, ¿ok? Yo esperaba muchísimo más juegos de cartas, ¿ok? No esperaba tanto Pen Roll and Write, ¿ok? Que eso es una versión que es un género que tiene su público, pero es menos conocido. Aquí lo vi más, es más fácil hacer un print and play a nivel de concurso, ¿ok? A mí sí me gustaron las reglas y de hecho me pareció que hicieron un muy buen trabajo, ¿ok? Porque, como le digo, yo esperaba ver cosas más sin terminar. Mita es un juego que prácticamente he visto juegos que me han vendido compañías, corporaciones, y están más incompletos que Mita, por ejemplo, ¿okay? Que Mita es la cuestión inca y demás, bueno, de los dioses y todo eso, ¿ok? Y yo esperaba, o sea, por la cuestión de novato, eso, pues ver, y fue un contraste bastante fuerte. Ok, yo hice mi primera evaluación y tuve que ir ascendiendo porque tuve que hacer un contraste entre todos, ¿no? Las reglas sí, obviamente, eso en toda la industria de juegos, Fantasy Flight, Devir, todas las compañías Asmodee, bueno, pagan cientos de dólares, ¿ok? Por tener profesionales que hagan eso, que es la neurolingüística que hay dentro de un juego, o sea, que el juego se entienda. ¿Okay? Esto es bastante difícil, ¿okay? Una persona desarrolladora de juegos que no tiene estos respaldos, que no tiene las herramientas que Revolución Lúdica está buscando darle, ¿okay? A muchos desarrolladores de juegos de mesa, no lo tiene. Y fíjate que sí lo vemos. Y es algo que verdaderamente lo vi transversalmente. O sea, y de verdad me encantó, fue la excelencia con lo que presentaron, el hecho de que los juegos se pudiesen probar en, ¿cómo se llama el programa, Tabletopía. Vladimir? Tabletopía. Tabletopía, ajá, Tabletopía, sí. Tabletopía, Ujú. Tabletopía, que eso es ya meterle programación. Pues se dio con Revolución Lúdica, se dio una explicación de cómo hacerlo en Tabletopía, ¿no? Y cómo es posible, ¿no? Que ya no requiere que tú tengas que imprimir el juego, no se volvió un print and play, sino que se volvió un juego que tú lo puedes probar donde sea. Pues cualquiera lo puede probar porque lo colocaron en la página y los invito a que los prueben a todas las personas que nos estén escuchando porque se hizo un gran esfuerzo transversalmente, desde el Río Grande en México hasta la Tierra de Fuego Argentina. Muy bien, Luis. Y además, bueno, ahorita vamos a hablar de algo final, pero yo creo que hacer la aclaración, ¿no? También todos estos comentarios que están saliendo yo los noto a ustedes con esta necesidad de que no se van sobre el diseñador, sino es para hacer un juego de calidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, es entendido que la comunidad de juegos de mesa es muy amigable, pero también dentro de ese gusto o de esas ganas de ver que crezca la comunidad, también tenemos que tener cierto nivel de exigencia, ¿no? O sea, si va a crecer la comunidad y va a crecer la calidad de los juegos, va a ser también a través de que sepamos escoger juegos de mejor calidad, exigir juegos de mejor calidad, y eso va a tener también una importancia, una relevancia en el diseño, ¿no? ¿Qué opinan Leo y Mitch? Porque como están juntos, los vamos a tomar como solo una persona, entonces tienen la mitad del tiempo que los demás. Está perfecto. Sí, fíjate que a mí lo que me gustó es a la vez lo que no me gustó. Me gusta que efectivamente, ¿no? Revolución Lúdica tiene un plan de hacer estos enlaces, ¿no? Entre personas, entre países, entre todo el continente. Y creo que en cierto nivel se logra porque pues efectivamente estamos conociendo como participantes, ¿no? Entiéndase diseñador, jurado o interlocutor, no sé, en todos los niveles, pues estamos conociendo gente que está haciendo cosas en otros lugares y eso está muy bien. Creo que a todos nos funciona muy bien como retroalimentación, ¿no? Yo como jurado, pues estoy agarrando experiencia del resto de jurados y también estoy agarrando pues eso, ideas, ¿no? De lo que personas fuera de mi país
tiene las inquietudes de hacer. Así como estoy casi seguro que todos nosotros y todos los participantes tienen una experiencia similar, ¿no? Al conocer todos estos juegos y a todas estas personas. Pero, y ahí va lo que no me encanta, es que siento que faltó mucha interacción. O sea, creo que teníamos el potencial para acercarnos más, ¿no? A mí como jurado me faltó quizás poder conversar con los participantes de forma directa. A mí me hubiera encantado, ¿no? De repente que hubiera una etapa ahí en medio donde como jurados todos pudiéramos retroalimentar de forma directa el trabajo, ¿no? En nuestras diferentes áreas y que eso, como ya comentaron un poquito antes, ¿no? Si el juego, la verdad es que estaban algunos ya muy acabados, pues creo que podrían haber tenido todavía un plus, ¿no? Con todo lo que el resto de jurados pudieran haber pues apoyado de forma personal, ¿no? De una cercanía, ¿no? Directa, digamos. Pero pues fuera de eso, nada, creo que la iniciativa tiene que crecer y creo que empezó muy bien. En cuanto a juegos, yo me quedo mucho con el juego este de esta mujer que se secuestraba chicos en medio de un lago. A mí me gustó mucho el tipo de mecánica. Sí. Es muy las mecánicas que a mí me encantan. Y que incluso en el diseño se veía bien. O sea, yo no le movería mucho más, ¿sabes? Lo dejaría medio abstracto. No sé, o sea, creo que tenía potencial. Imagínate ese juego que ya de por sí tiene un estilo gráfico bastante acabado, con todo la retroalimentación que pudiera haberle dado, no sé, Carlos, lo voy a poner como chivo expiatorio porque no está, ¿no? Pero, no sé, creo que él pudo haber ayudado mucho a que muchos juegos crecieran más, ¿no? Y todos los que están acá también. Entonces, yo me quedo con esta paradoja, ¿no? De que la interacción está muy buena, pero creo que me faltó más interacción todavía. ¿Todavía hay tiempo? 5 segundos, Mitch. Me gustó. 4, 3, 2, 1. Está muy padre. Creo que justamente esa interacción entre culturas es algo que buscamos mucho y es algo que nos representa muy bien a los latinoamericanos, ¿no? O sea, no somos muy dados a expresar nuestras culturas a los demás países, a mostrarlas. Entonces, creo que hay que darnos a notar mucho más en eso, porque bien conocemos culturas de otras partes de Europa, tal vez incluso de Estados Unidos, pero si nosotros vamos a notar por medio de juegos de mesa nuestras culturas, creo que sería un avance muy padre a nivel mundial, ¿no? Y algo que bien dijo Leo de la interacción, creo que habría sido una muy buena opción que los mismos participantes se hubieran organizado tal vez para que, no sé, ciertos días nos hubieran dado a nosotros la demostración en Tabletopia, ¿no? Eso habría estado bien, bien padre. Entonces, porque pues nosotros leemos, incluso tal vez buscamos jugadores, ¿no? Para jugarlo, pero pues no es lo mismo a que el creador te lo explique, a que tú veas las reglas y digas, pues a ver cómo me sale. Porque está ¿no? En video, pero... Exacto, porque está en el video, pero luego es así como que lo vas comparando con las reglas en el manual y bueno, eso sí es cierto, es complicado, algunos manuales, es complicado hacer los manuales, nos ha tocado que nuestro manual es complejo y es como, ¿qué regla me falta? ¿Qué otra regla no me falta? Y eso es lo que Leo dijo, o sea, que bien podríamos haber retroalimentado ese reglamento, ¿no? Y bueno. Me tardé un minuto. Bueno, dejando a un lado la crítica brutal de Mitch, yo creo que efectivamente, ¿no? Había que ver también, yo obviamente no formé parte de la organización a fondo, pero creo que en un primer acercamiento está bien y yo creo que en ese sentido es algo que se necesita mejorar, ¿no? Si precisamente estamos hablando de cooperación y de comunicación, pues yo creo que digamos, si estamos presentando un juego, ya no es lo mismo estar pensando cómo se lo digo si estoy viendo que la otra persona como que no me entiende, ¿no? Entonces, ya está la situación. Y vamos entonces finalmente con Cristian Martel, que, bueno, experiencia en Print and Play, Cristian Martel, ¿no? Entonces, cuéntanos, Cristian, ¿qué opinas? Yo en general creo que puedo opinar matizado entre todos. Si bien considero que escribir un manual es bastante difícil, yo soy muy malo para leer y muy malo para escribir.
estoy dentro de la población que decía Daniel. Escribir un manual para mí es toda una proeza. Y es difícil plasmar la idea que uno tiene en la cabeza en el manual. Entonces, es bueno, la única forma de mejorar ese tipo de reacción es escribiendo manuales y es participando en este tipo de eventos. O sea, escribir, leer y releer una y otra vez lo que uno escribe y pasárselo a otra persona. Y creo que estoy de acuerdo con Mitch en el caso o con los chicos de Mitch, porque no recuerdo el nombre de los dos, pero Es Mitch 1 y Mitch 2. claro, estoy de acuerdo con ellos en el caso de que faltó esa retroalimentación de parte de nosotros hacia los participantes. O sea, faltó una estancia, un lugar en donde nosotros pudiéramos decir, ¿sabes qué? No sé, mejora esto otro, esto le falta un poquito, le falta otro. Ahora, el tema de los diferentes juegos que habían eran muy diferentes. O sea, habían juegos prácticamente que eran rústicos, o sea, no recuerdo, soy muy malo por los nombres de los juegos, pero había uno que era ir moviendo fichas los lobos, ir moviendo fichas a través de un tablero, que era parecido a una dama, obviamente tenía otro tipo de mecánicas, pero partimos de eso a Mita, que era un juego que ya muy euro, o sea, muy producido. Igual había un juego de cartas, por ejemplo, el tema de entregar los mangos, el tema de los monos, que uno iba a tratar como atrayendo visitantes, creo que era. Entonces, las mecánicas son bastante variadas. Entonces, leer un manual tampoco es lo mismo que leer otro. Entonces, la forma en que redacta uno en un país no es lo mismo que la forma en que redacta otro. Entonces, tenemos que tratar de llegar a un español, entre comillas, más neutro, y eso es lo que tenemos que trabajar en el tema de la redacción igual. O sea, nosotros en Nebral trabajamos con un profe de inglés, que es el que nos ayuda en el tema de la redacción de los manuales, y él siempre nos dice que metemos chilenismos en los manuales, y nos reta por eso. O sea, esto lo va a leer un mexicano y no te lo va a entender, o te lo va a leer un peruano, un boliviano, que países vecinos, vivimos en Iquique, o sea, estamos a 5 horas de Bolivia y unas 6 horas de Perú, y no te lo van a entender. O sea, modifica esto otro, redacta esto de otra forma, qué sé yo. Entonces, participar en este tipo de eventos y redactar manuales es la mejor forma de aprender, yo creo. Entonces, yo creo que para eso está este tipo de instancias. Y fíjate que esa es una observación bastante buena también, de acotar también y eso que dices de acotar el tipo de juego para el concurso, también lo sufren muchos concursos de diseño más grandes, ¿eh? De no especificar a lo mejor un microjuego que tenga 12 cartas, que tenga un manual de 2 páginas, ¿no? Y eso también facilita que todos tengan la misma línea y que, bueno, ya el estilo de redacción sea un poco semejante y que a lo mejor facilite llevarlos a todos de la mano, porque supongo que obviamente un consejo para un juego abstracto no va a ser el mismo consejo que para un juego que tiene una temática muy fuerte o para uno más casual, ¿no? Entonces, esa observación también es bastante buena de acotar, ¿no? El tema para esto. Ahora, vamos a pasar ya nada más para que pasemos a la siguiente mecánica. Lo mismo que hicimos en las entrevistas pasadas, pero ahora ya que conocen a los juegos, ya que conocen a los participantes y que ya incluso se conocen entre ustedes, ¿qué recomendación darían cada uno de ustedes a estos participantes o a diseñadores para llevar su juego al siguiente nivel? Porque una cosa es que haya terminado estos juegos digamos, que tengan las posiciones, ¿no? Primero, segundo, tercero y todos los demás. Pero eso no quiere decir que ya lo deban de abandonar, aunque sí quiere decir que hay cosas que mejorar y que lo pueden llevar, digamos, varios de ustedes dijeron que Mita ya estaba preparado para ser casi publicado y Calejo también, pero ¿qué hay con los demás, no? O sea, ¿qué es lo que, y a lo mejor Luis también ahorita nos dice, ¿cómo nos llevamos este juego para que no se quede ahí nada más como una experiencia, sino que a lo mejor si desean ampliar o promocionar su juego después, cómo llevar ese juego al siguiente nivel? Andrés. Bien, bueno, es una pregunta bien difícil, porque justamente nos topamos ahí con la realidad latinoamericana que no tenemos así nomás editoriales de juegos en la mayoría de nuestros países, en México, en Chile un poco sí, en Argentina también. Los demás, nuestros editoriales, por ejemplo, acá en Perú, todos somos
autogestionadas, ¿no? O sea, cuando hemos sacado nuestros juegos, no hemos recurrido a otra editorial, sino hemos armado nuestras propias empresas personales para poder sacarlos y editarlos. Entonces sí, es una pregunta muy difícil porque para pasar de hacer el juego y moverlo a el tema de que no se quede ahí, una de las soluciones que me abrió también mucho los ojos cuando estuvimos hablando la vez pasada con Cristian y contigo fue el tema del print and play, ¿no? O sea, si estamos viendo el tema de los juegos, como voy a obtener de este juego una ganancia económica, está el tema editorial y todo un tema complejo por el que hay que pasar. Si es que tienes una editorial en tu país que pueda hacerlo, genial. Si no, es el camino arduo de la autogestión. Pero en el otro, si quieres tener un juego yo quiero que la gente juegue este juego y se haga conocido y se haga viral, este tema, porque se ha publicado el del Print and Play y el de Tabletopia, es un medio, me parece cada vez más genial. Realmente yo recién en la pandemia he estado jugando juegos de mesa online. Antes tenía una especie de cosa media dogmática con respecto a jugar online, cosas que podía jugar en persona, porque para mí los juegos son los que me alejan de la pantalla. Pero con la pandemia obviamente eso ha cambiado y descubrí gratamente, pues, ahora más cerca del concurso recién descubrí el Tabletop y antes un poco el Tabletop Simulator. Y el tema sería moverlo por ese lado, hacerse conocido como de repente si están sacando juegos, hacerse conocido como diseñador de juegos sacando 1, 2, 3 títulos. Un poco lo que también dijo Cristian es el tema de escribir para tener los manuales, sobre todo, que es una cosa muy importante que también creo que Nicolás, como abogado, a la hora de redactar y ver huecos legales en este tema de qué pasa si hago esto y lo otro, entonces no estás cubriendo bien esta parte de la regla, entonces tengo que asumir e interpretar demasiado, y la cosa es que el manual deje menos a la interpretación y más claras las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de producir, así como cuando uno escribe cuentos o ficción, y el tema de escribir, entonces te vuelves bueno, como con todo, con la práctica de escribir, en el otro es diseñar. Jugar un montón, ver el tema de la respuesta de los jugadores con tu print and play o con tu descarga en Tabletop o en medio donde lo quieras colgar. Y de ahí sí, la parte de la autogestión es más complicada. Si no tienes, o sea, si puedes estar haciendo un ahorro como hice yo, o en otro caso de un amigo, por ejemplo, que se hizo un préstamo de un capital, ¿no? Y son apuestas. Hasta que tengamos la otra realidad, ¿no? La otra realidad de ver de contar con grandes casas de editoriales que te publiquen. Y aún así en los países más grandes es bien difícil lograr eso, ¿no? Y lo otro es ver que tu juego tenga pegada, ¿no? Es decir, ver que después de probarlo con la gente y ver que las mecánicas funcionan, ver que también que ese juego pueda ser vendible, ¿no? En el caso de que quieras llevarlo al mercado. Porque pueden haber juegos muy buenos, con una mecánica muy buena, y pueden ser poco vendibles. Esa es la verdad. Puedes cerrar un juego muy bonito y todavía acá en Latinoamérica puedes todavía enfrentarte con él. Tiene que ser bonito, tiene que ser bien desarrollado, tiene que tener aceptación, la gente tiene que divertirse y tienes que tener algo que lo venda. Si lo intentas vender solamente porque qué bacán esta mecánica, todo el mundo me ha dicho que es muy buena y ya está, no es suficiente. Es explorar el mercado. Y explorar el mercado a falta de llegar a consultar expertos de marketing, etcétera, que pueden estar fuera del presupuesto, es tener un poquito de tripa, un poquito de intuición y un poquito de insistencia probando esto con diferentes públicos, ¿no? Por ahí creo que haría la respuesta a esa pregunta, que sí es difícil. Muy bien, Andrés. Ahora vamos con Nicolás. Bueno, la verdad es que yo tengo una perspectiva un poco distinta. Bueno, Andrés ha podido publicarse, pero de una manera un poco más tradicional, porque si no me equivoco, tú has hecho tirajes relativamente grandes, o sea, relativamente grandes, ya, los normales, digamos, 1000 unidades, una cosa así. El asunto que yo creo, por lo menos, que en el estadio en que nos encontramos nosotros en la industria latinoamericana en comparación con la industria extranjera, nos dejan un pie muy mal. Porque, o sea, para hacerlo
a la forma tradicional, editorial, grande, tiraje de 3.000 unidades y tratemos de hacer que esto lo compre la gente. Yo por lo menos creo que desde un punto de vista estratégico, cuando tú eres pequeño no puedes jugar como los grandes. Porque si eres pequeño y juegas como los grandes te van a aplastar todas las veces. No vas a poder ganar, es imposible. ¿Por qué? Porque no es así como funciona. Necesitas, o sea, podrías hacerlo, pero necesitas acumular no solo un producto muy bueno, sino que mucha suerte también. Y todos sabemos que no queremos depender de la suerte para esto, ¿no? Entonces, personalmente, ¿qué es lo que creo yo? Y es lo que por lo menos estoy tratando de hacer acá, junto con Marlene, que es mi editor. En realidad yo me estoy arrancando aquí con los tarros, como decimos acá, porque la verdad es que yo soy la mente creativa, el soñador, ¿no? Quien aterriza las cosas es Marlene. Entonces, la idea aquí es que yo creo que en Sudamérica falta un game crafter. Falta una empresa que te permita hacer pocos juegos, pocas unidades, a un precio relativamente razonable, de modo tal que tú los puedas distribuir tú, particularmente, a tiendas en particular. Es decir, no con una cadena de distribución. Matemáticamente funciona así. Si tú vas a donde una tienda y le ofreces un producto, probablemente van a esperar un margen de un 30-35%, más o menos. Es decir, un tercio de tu juego, del precio a venta público. Sucede que si es que tú vas a donde un distribuidor, te va a pedir un descuento de aproximadamente un 60% o 65%. Es decir, tú te vas a quedar con un 40 o 35% del precio. Si es que tu costo era de 35% de tu precio, quedaste en cero. Es decir, no ganaste un duro. Y eso sin costos fijos de almacenaje y flete y seguro, etc. Entonces, la logística es la mayor matadora de compañías en esta industria. Es decir, los juegos son grandes, son voluminosos y son pesados. Y eso es un problema porque además son delicados. Entonces, si tú no contemplas esa logística entre medio, vas a tener un gran problema. Y es la razón por la cual se nos suele mandar a China, porque son los que mejor manejan eso. ¿Ves? Entonces, si tú tienes un Game Crafter, pero no como el que tienen en Estados Unidos, que es por unidad, tú mandas a imprimir por carta. No es un mazo de cartas, es por carta. Y mientras más cartas mandas, más barato se vuelve. Pero sigue siendo precio por carta y es una cantidad aberrante de dinero. No lo pagaría normalmente la gente, es un juego indie y que el que tenga curiosidad comprará y podrás vender 40 unidades, 30 unidades al precio que lo estás vendiendo, porque a alguien le pareció excelente, etcétera. Pero aquí en Sudamérica no tenemos un mercado de 200 millones de personas como tienen en Estados Unidos, 300, no sé, ya no recuerdo cuántos son allá. Pero tienen una cantidad bastante más grande de gente, por lo tanto, tu base es mucho más grande. Aquí en Chile somos 18 millones de habitantes. Nada. Somos el paréntesis que da inicio al planeta Tierra. Esa cosita pequeña que dice aquí vamos a empezar con el planeta Tierra, ni siquiera se fijen en esta rayita que está aquí. Bueno, eso somos nosotros. Y tenemos solo 18 millones de personas. Se podrán imaginar que no es el mercado más atractivo para nadie. Entonces, necesitamos que se puedan hacer pruebas. Necesitamos, como dice Andrés, que la gente se pueda equivocar. Es decir, el riesgo de hacer 3.000 copias es altísimo. Hacer 1.500 copias sigue siendo altísimo. Agrega importación, etc. Aquí es una locura importar. O sea, ya yo no manejo los valores en otros países. Pero aquí es una locura importar. Cuando sube el dólar es aún peor. Entonces, los costos de traer cosas de afuera son muy altos, al punto que nosotros
el dólar estará aproximadamente 780, 790 pesos chilenos, y eso, cuando un juego de 60 dólares llega a Chile, no queda a 60 dólares en 790 pesos, sino que queda a 65.000 pesos, 70.000 pesos. Es decir, aumenta como 40% el costo desde el dólar. Es absurdo. Y eso solamente si lo trae a alguien que puede traer grandes cantidades, porque si lo trae en bajas cantidades, ya olvídalo. Entonces, se fijan que es un tema logístico. ¿Ya? Traer de afuera no es una buena idea. ¿Ya? Para el que es muy pequeño, me refiero, siempre en este contexto. Entonces, ¿qué creo yo? Necesitamos dos cosas. Necesitamos alguna forma de producir poca cantidad para poder mandar tirar 200 unidades a la vida, y si pierdes ese dinero lo pierdes, y si no lo pierdes, qué bien. Y es mucho más fácil recuperar la inversión de 200 unidades, puedes reducir tus márgenes porque tu riesgo es mucho más bajo y puedes vender a un precio mucho más competitivo. ¿Ves? Pero eso solamente si puedes hacer 200 o 300 copias. 3.000 copias ya está fuera de discusión. Entonces, por experiencia les digo, vender 200 copias no es tan terrible. Te demorarás un año. ¿Ya? Entonces, no es tan descabellado pensarlo de esta forma, pero producirlo y hacerlo funcionar, van a tener que hacer algo en su país. ¿Ya? Y ese es el gran desafío. Y lo segundo es que se necesitan desarrolladores. Se necesita una figura de desarrollador, porque esa figura del developer, del desarrollador, lo están haciendo los editores. Por eso los diseñadores recurren a los editores, porque el editor está haciendo el desarrollo y la edición, que son dos cosas distintas. Entonces, si tuviéramos alguna base de desarrolladores en que estos mismos autores que tienen un producto que está bien masticado y que tienen una idea bastante clara, llegara a alguien que conoce más o menos cómo funciona la producción de un juego, porque esto tiene que ver con la manufactura, cuánto cuesta, cuánto sale que salga de tu cabeza y que llegue hasta la tienda, convertido en un producto real, y que les diga, ¿sabe qué? Muy bonito tu juego, pero vamos a tener que sacarle la grasa. ¿Por qué? Porque 250 cartas no va a volar. Primero, de partida, de estas 80 cartas se usan una cada partida. Fuera. Estas otras son 50 y se te repiten todas. Podrías hacer lo mismo con un mazo de 10 cartas. Reduce de 50 a 10 y va a ser más que suficiente. Este tablero es demasiado grande, no podemos doblar un tablero en 18 partes. Y así, alguien que racionalice el juego, porque como obra puede ser muy bueno, como dice Andrés, pero si no está racionalizado, no va a volar, porque tiene que ser un producto. Sí, tiene que convertirse en un producto comprable. Entonces, yo creo que pasa por esas dos cosas. Alguien que pueda producir de bajo tiraje y va a tener una gran cantidad de limitaciones para el diseñador, sí, y al mismo tiempo que haya alguien que cumple esta función de aterrizar los juegos a algo que sea publicable físicamente, o sea, manufacturable más bien. Eso por lo menos es lo que creo yo. Creo que a veces se olvida ese punto que dice Nicolás, es un producto, ¿no? No es un juguete o es un juego, sino el llevarlo al siguiente nivel es volverlo producto. Y ese error lo he visto muchas veces, que el primer juego tiene 80 cartas, 6 dados, el tablero es modal, te puedes poner las reglas que tú quieras, o sea, es eso, y no está mal en el sentido de que tú quieres un juego completo, pero sí en el sentido de juego como producto. En ese sentido, yo creo que sí vamos nosotros en México un poco atrás, porque todavía no sea, o bueno, yo hablo de México, ¿no? Me dirán ustedes, de esa noción, porque tampoco hay industria, ¿no? No hay una industria que te diga el costo de hacer 80 cartas contra 10 es mucho menos, y por lo tanto, el método de diseño también se modifica con base en la disponibilidad y en los precios y en el margen de ganancia, que también es algo que no se plantea muy seguido. Yo creo que parte de la situación con el diseño de juegos es que los primeros juegos es donde uno vierte toda la creatividad que tiene y por eso salen
tantas cartas, ¿no? Porque quiero que mi juego tenga todo, que sea de estrategia, que sea de aventura, que sea de... Y entonces por eso salen cosas así de grandes y es difícil de repente hacerles entender. El acotar el juego no es hacerlo menos ni hacerlo más feo, sino hacerlo más directo, más objetivado, más hacia un foco, ¿no? Daniel. Hacer más con menos. Exactamente. Bueno, Vladimir, el tema era cómo llegar al siguiente paso para los jugadores, ¿verdad? Entonces, aquí dos cosas que he estado pensando hace un rato. En mi caso, la primera, que es mi edad. Creo que soy el mayor del grupo. Tengo 45. Como les decía la otra vez, cómo llego a este mundo, ¿no? De los juegos, ¿no? Y mi experiencia, les decía, es más gerencial. Yo he hecho otras cosas. Es el tema del juego serio o serious game y todo lo que era gamificación y obviamente en algún punto los juegos, ¿no? Pero la gamificación en las empresas es eso, usar elementos del juego en ambientes o en situaciones serias, ¿no? Les pongo un ejemplo. En una empresa que estábamos, que estaba ayudando a gestionar la parte de la venta de repuestos, porque era una importadora de equipo pesado, entonces ellos vendían repuestos a nivel Bolivia, ¿no? Entonces son varias ciudades, etc. Entonces había que controlar el equipo y había que hacer que el equipo comercial llegue a cubrir sus metas en ventas y además había que direccionar el asunto, qué canal de ventas íbamos a usar, qué producto tenía más o menos margen, bueno, etcétera. Esas variables hay que transformarlas en un tablero de control gerencial que ayude a que los que toman decisiones hagan o muevan ciertas fichas, pero al medio hay que hacer que la gente lo haga de buena gana, se divierta, digamos, porque les vas a poner reglas, igualito que las reglas del juego. Como todos sabemos, un juego no, somos voluntarios y nos comprometemos a obedecer las reglas del juego. En el trabajo no es tan así. Entonces, hay que convencer al equipo para que haga lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, después de haber hecho todo eso, obviamente he trabajado bajo normas ISO, he redactado manuales bajo normas ISO, etc. Entonces, tengo toda esa experiencia que me ha facilitado esta otra parte. Soy experto en presupuestos de empresas y demás, entonces toda esta parte de los costos para mí no es complicado, más bien es muy pequeño, digamos, ¿no? Entonces, yo he hecho el camino al revés. Tal vez conozco menos de juegos, pero más de toda la parte de atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué creo que ellos deberían hacer? Es justamente ese camino, ¿no? En esta parte de la redacción de los manuales, lo que decíamos antes, que es esta práctica, se va a ir adquiriendo, sí, pero evidentemente es fundamental hacerse un esquema, un mapa conceptual. Un mapa conceptual con las etapas del juego y ir completando uno a una qué es lo que queremos que diga o haga el jugador en esa etapa, ¿no? La otra gran cosa que tal vez participado en el concurso esté mucho más adelantada, por supuesto ustedes, está en las otras herramientas que yo no manejaba. Por ejemplo, el diseño gráfico, los editores de videos y toda esa parte para hacer la promoción del juego, a mí me ha tocado aprender. Y esa es una parte que, en especial si uno es, como decía Andrés, autogestionable, toca hacer absolutamente todo. Entonces, a estos concursantes, uno de los consejos es que ese camino probablemente lo tengan más fresco por su edad, por la tecnología que han manejado. Entonces, que lo aprovechen, que den ese siguiente paso. Y obviamente la parte de los costos, como digo, para mí no es complicada. Y mientras voy desarrollando, yo sí tomo decisiones. Por ejemplo, en el juego que te decía Vladimir, que ya sale en unas semanas, me toca decidir anular todas las cartas, directamente todas las cartas, porque era un costo que en 3 hojas o 4 del manual, 3 páginas o 4 páginas del manual, pues lo solucionaba, ¿no? Entonces, mi consejo es
creo que todos deberían acabar esa parte que, como digo, para mí ha sido al revés. Toca esa parte un poco más formal del negocio de juegos. Fíjate que incluso esto que menciona Daniel de hacer un mapa conceptual, a lo mejor también hacer un diagrama de flujo de tu juego, ¿no? Porque eso también ayuda en cierta forma a establecer etapas, tanto en la forma en la que quieres que se desarrolle el juego, como en cómo vas a explicarlo. Porque en algunos de los videos de explicación de repente tenían como, vas a poner esta ficha, pero antes tiene la fase de no sé qué, y después viene esto, pero si no hiciste esto, se mueve de otra forma. Entonces, de repente también esa forma en cómo se organizan tus ideas que tienes acá, a cómo quieres que el otro tenga esa misma idea, no está de todo clara, ¿no? En ese sentido. Y un diagrama de flujo te permite eso, ¿no? La dirección de tus movimientos y de los objetivos que quieres. Y me falta... sí, Luis. Estás en la Se me mitad. movieron, es que se me movieron todos, pero ahí está, Luis. Sí, Luis. Ok. estás en Bueno, la mira. mitad, te falta. Sí, estoy en el medio de la mitad. Mira. Un juego de mesa es un proyecto, ¿ok? Un juego de mesa siempre es un proyecto. Empieza con una ilusión, ¿ok? Por parte del desarrollador de juego. Esto es el principio, lo que ustedes hicieron es el principio, ¿ok? De presentar un proyecto. O sea, no es lo mismo tener un juego que, bueno, lo pones en print and play, lo baja quien quiere y lo prueba quien quiere, a llevarlo a que aparezca en una tienda y compita con los 560 juegos que salen por año, ¿no? Porque por año están saliendo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que a los desarrolladores de juegos, que un juego va a tener un momento de protagonismo, ¿ok? Fíjate, ahorita sale, por ejemplo, yo estaba viendo muy publicitado Red Cathedral, así como el año pasado estuvo Wingspan, ¿ok? Y Wingspan fue la sensación, ¿ok? Y Wingspan ya ha bajado, ¿ok? Y los juegos tienen su momento. Maracaibo, empezando el año, fue uno de los juegos que más se publicitó, pero obviamente van en una carrera contra el tiempo. O sea, si tú sacas un juego, por ejemplo, dices, mira, lo pones en Board Game y dices, es el 2020, ¿ok? Y lo vienes a producir para el 2022, hay algo que no estás trabajando ahí con los tiempos, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan, porque los desarrolladores de juegos les pasa que quieren adelantarse. Yo tuve experiencia ¿cómo dicen? Experiencia en cuerpo ajeno, un desarrollador venezolano, ¿ok? Que aprendí muchas cosas y cosas también que no se tienen que hacer, ¿ok? Con respecto a los juegos, ¿ok? Y cosas que se tienen que hacer. Primero, un juego es un proyecto y requiere como estaba diciendo Daniel, un trabajo, un mapa, una ruta, ¿ok? Una hoja de ruta de qué es lo que vas a hacer. Y también requiere diferentes talentos, porque tú puedes haber hecho una muy buena mecánica, pero no sabes dibujar. ¿Ok? Para eso tenemos los diferentes roles. Entonces, fíjate que Daniel está hablando algo que, bueno, no esperaba hablarlo aquí, que es la cuestión de la estructura, ¿no? Fíjate que estaba antes Nicolás hablando de, bueno, de la realidad, de la pared que es, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, que no se le puede ir, porque los desarrolladores de juegos de mesa, muchos jugadores de juegos de mesa lo somos, pero los desarrolladores de juegos de mesa a veces somos más introvertidos en la parte de desarrollar un juego y decimos, bueno, mi juego es brutal. Tú puedes tener el juego del universo que como si fueses verdaderamente Dios, ¿ok? Pero si no lo promocionas, si no se hace, si no se coloca, si no se hace tendencia, se murió el juego, escondido ahí en un secreto en la manzana, la fuente de la eterna juventud, ¿no? Perdida por allá en el Caribe, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hacer que tu juego sea comercialmente visible e inclusive hacer campañas de marketing, ¿no? Inclusive la parte de uno, estoy diciendo esta parte del juego, o estoy colocando el juego aquí con unos whisky, o estoy haciendo, o sea, cualquier cosa sirve porque son cosas que se ven. Hoy en día, ¿qué diferencia un juego? ¿Por qué vendió por lo menos Wingspan más que Tapestry? ¿O por qué por lo menos Wingspan vendió más que otro juego al momento? Porque lo desarrolló una mujer, y esa fue su publicidad. Una mujer. ¿Okay? Ya el hecho, mira, Elizabeth Herbert hizo este juego, ya hizo eso porque, claro, se está trabajando en el nombre de ella. Yo lo mencionaba a uno de los participantes de que ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres ser tú el desarrollador de juegos? ¿Ok? ¿O quieres que el juego se promocione y lo vendas y lo coloques en anaqueles? Tienen que ya empezar por esa parte, ¿no? Como les dije, es un trabajo que es por parte. Y de hecho, fíjense, volviendo a la experiencia del desarrollador aquí en Venezuela, él quería pagar casi que $100 por dibujo, por ilustración de unos robots, de una cuestión. Y yo le dije, vete a una convención de juegos de geek y busca los dibujantes. Ahí vas a tener cientos de dibujantes de anime y manga. Inclusive le dio renombre al dibujante porque eso para él es portafolio. Porque es ver la sincronía de los trabajos para que se logre un producto que sea vendible, que sea publicitable, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que se va a estar compitiendo con
560 juegos que salen por año. ¿Okay? Y otra cosa, fíjense, bueno, hablan mucho de la cuestión del juego terminado. Fíjense la experiencia de los videojuegos. Es muy diferente porque uno no puede hacer la actualización online con un juego de mesa. ¿Okay? Si un juego sale mal en la producción, obviamente va a ir con esa raya por el fin de los tiempos, y hoy en día eso sigue pesando. Pero fíjense que hay compañías que sacan juegos incompletos como Electronic Arts, por ejemplo. Los Assassin's Creed y demás, y bueno, te damos el patch y demás, o juegos por partes, como Civilization, que cada 3 meses te sacan una parte del juego, que es el juego completo, o sea, si lo juntas todo. Como anécdotas, Catán empezó así. Catán empezó como un proyecto ambicioso, que uno llegaba a un barquito, tenías que pelear por donde llegabas, colocar tu cuestión, pelear contra los bárbaros y demás, y después lanzar los dados y producir. Esa mecánica fue pulida, simplificada en el año 95 hasta que quedó el Catán que nosotros conocemos. Mucho más simple, que es nada más lanzar los dados, producir y negociar e insultar al jugador de al lado, ¿no? Porque ese es el Catán, ¿no? ¿Por qué no me cambiaste? Y demás. Esas son experiencias que uno vende. Esas son experiencias que uno vende a la gente, ¿ok? Y tienes que tener en cuenta cómo quieres vender tu experiencia de juego y simplificarlo. Nicolás dijo algo que, bueno, de hecho me quitó casi que todo lo que yo te quería decir, porque es eso, o sea, la parte de la producción es un choque bastante fuerte, y Catán, me imagino que en ese momento, ¿cómo produjo Catán? O sea, tenía que tener soldados y demás. Bueno, son 600, 500 expansiones que tiene Catán, que lo conocemos que sí, Caballeros y Castillo, Dragones y más, bueno, tiene un montón de cosas, Catán, Navegante y demás, y eso era todo lo que era el juego original, solo que ahora te lo venden por partes, ¿no? Inclusive pensar en esa parte de marketing, ¿no? Y por último, bueno, para cerrar, no se cierren los desarrolladores de juegos, tanto los del concurso como cualquiera que nos esté viendo, a la cuestión de métodos alternativos. O sea, no todo tu juego va a sacarlo Fantasy Flight, no todo tu juego lo va a sacar Asmodee, no todo tu juego lo va a sacar Devir, ¿ok? Eso hay pequeños productores de juegos, y también hoy en día se está poniendo de moda el print on demand, ¿ok? Está el Kickstarter, inclusive juegos bastante grandes. Discutíamos antes de la reunión, por ejemplo, el HeroQuest, Hasbro lo está sacando a través de un Kickstarter. Está bien, ellos manejan la plataforma, pero lo están haciendo, ¿ok? Están buscando innovar, porque la gente quiere participar. El que está diciendo, mira, mi juego aparece, por ejemplo, en Guerra del Pacífico, sale mi nombre, ¿ok? O hay una carta promocional con mi nombre. Ya eso le da un valor de que yo quiera participar en el proyecto, quiero que tenga éxito. Colectivizas el éxito, y eso a la gente le gusta. Entonces es muy bueno que tengan esas perspectivas. Yo lo estoy diciendo más la parte hacia el marketing y la promoción, que más que la producción, que ya lo dijeron los compañeros, pero tengan en cuenta eso, porque ningún proyecto es malo, simplemente hay que desarrollarlo. Y de hecho en el marketing se aprende muchísimo de que puede haber un producto malo que si es bien publicitado se vende. En cambio, un buen producto mal publicitado puede no venderse, se queda en el gabinete. Muy bien. Entonces, y que además, bueno, no sé, ustedes me dirán, pero yo creo que algunos juegos también envejecen, ¿no? O sea, como que pierden vigencia, mientras que otros, el Catán ya está, bueno, ya es viejito, pero sigue siendo un referente. Aunque a muchos no les guste, sigue estando a nivel de muchos intros, ¿no? O sea, de muchos juegos de intro. Y hay otros Vladimir, que... Sí, dime. Y todos los años sale un Catán diferente, que si el año pasado salió un Catán Auge de los Incas. O sea, nos tocaron el tema, nos tocaron en Perú. O sea, nos tocaron allá en el corazón, allá en Perú. Se adelantaron con muchas cosas. Sí, nos adelantaron. Pues claro, pero Catán es Catán. Tú no puedes desarrollar Catán. Te vas demandado y preso. Es otra dimensión. Y claro, y un desarrollador de juegos tiene que competir siempre, y eso le va a pasar, me imagino que te ha pasado a ti y a Nicolás, que tú sacas tu juego, vamos a probar mi juego, que quiero probarlo. Claro, hay que probarlo muchas veces y puede haber reglas malas y tienes que trabajar en eso siempre como desarrollador de juegos, pero que la gente diga, no, pero vamos a jugar ahorita Seafood, vamos a jugar ahorita Catán. O sea, te van a preferir siempre el juego que es más comercial porque tiene eso. Es muy difícil, y eso sí lo digo, ser profeta en su propia tierra. Usualmente los juegos tienen que romper fronteras para llegar al público y que la gente quiera, no es porque es tu amigo, sino porque le interesa el juego. Quiero Winston porque me gusta, quiero Tapestry porque me gusta, o sea, independientemente de quién lo haya desarrollado además. Y eso es un trabajo que se hace y hay que ir siempre más allá del círculo inmediato de uno. Esa zona de confort también, porque eso también está de repente limitando negativamente. Leo y Mitch, igual, 5 segundos. No, pues nosotros yo creo que vamos a dar un comentario un poquito más
chico, pero que creo que al menos en nuestra trayectoria fue sumamente importante y necesario, que es la fase de testeo. Ahorita ya ellos presentaron un prototipo, efectivamente. Evidentemente alguien ganó, ¿no? Pero creo que la labor de todos, principalmente de los que están más abajo, pues es remontar eso, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Probándolo mucho, ¿no? En todos los lugares que puedas, con todas las personas que puedas, y que te retroalimenten y que tú aceptes esa retroalimentación, ¿no? Es, creo que, una parte bien difícil, porque justamente no vienes de esta parte romántica que ya comentaban antes, de que pusiste todo el punch en tu desarrollo inicial, pero hay que aterrizar, ¿no? Y si a la gente no le gusta el juego, pues tienes que cambiarlo, ¿no? Reglas tienen que balancearse, reglas tienen que quitarse, y tal vez tengas que implementar otras más. Entonces, en todo ese trayecto, el testeo creo que es la clave, ¿no? Pues que se pruebe y se pruebe. Ahora bien, para que eso funcione también, y ya lo acaban de comentar, ¿no? Es importante que el juego se vea bien. No creo que puedas testear de forma tan exitosa si tu juego no tiene una apariencia semiterminada, ¿no? Entonces, que te alíes con algún dibujante, o que le metas un poquito de tiempo ahí a las ilustraciones también creo que es muy importante para la fase de testeo, que en mi opinión es la siguiente fase después de que desarrolles. Justamente, ¿no? Muchas veces tenemos este prejuicio de que si no se ve terminado, pues le resto valor. Y en mecánicas, pues muchos de los juegos ya se ven bien, pero quizás haga falta un poquito de trabajo visual. Incluso en eso, para poder terminar ese reglamento o pulirlo, se necesita esta fase de testeo, ¿no? Entonces, creo que en cierta manera, o sea, todos los comentarios han ido a la producción, y nosotros inmediatamente pues no lo produjimos, ajá. Sí teníamos conocimiento un poco de diseño gráfico, bueno, ilustración, ¿no? Eso nos ayudó de principio, pero algo que nos enseñó esto, o lo que hemos estado haciendo con Wildlife, y pues fue muchas gracias a Adrián, fue probarlo, fue hacer la campaña justamente de vamos a hacer la gira, que los demás lo prueben, y pues viendo las opiniones de todos ellos, ¿qué le cambiamos a Wildlife? ¿No? Pues esta regla no funciona, de plano la rompe el juego, entonces cambiémosla, modificámosla o bajemos un poquito el tono, ¿no? También algo que hemos visto es que ahorita lo hicieron para un concurso, ¿no? Pero si tú realmente quieres sacar tu juego, ves por dónde, ¿no? O sea, cortas más bonitas las hojas, le haces las orillitas a las tarjetas, iluminas los dibujos, no los dejas en blanco y negro, ¿verdad? O sea, también necesitas tú querer sacar tu juego, ¿no? Porque muchos de los diseñadores, lo hemos visto, se quedan en el concurso y dicen, no, pues ya no. Y son juegos bien padres, ¿no? O sea, que dices, púlelo, te va a salir bien bonito, y ellos así de, no, pues ya pasó el concurso. Entonces, también tienes que tener esa motivación de querer seguir adelante para poder hacerlo, y no es tan complicado. O sea, nosotros lo hemos visto y realmente no es tan complicado. Una vez que lo testeas, alguien se va a fijar en tu juego. Sí, porque justamente testearlo implica que ya estás puliendo el juego. Entonces, a las personas les va a empezar a gustar cuando empieces a adecuar estas reglas. Mételo a más ferias. Exactamente. Mételo a más concursos. Y eso va a llevarte al siguiente paso, que es justamente darle visibilidad, ¿no? Una cosa implica la otra. Entonces, creo que nuestro consejo sería justamente eso. Pruébenlo, ¿no? Pruébenlo con quien puedan. Sí. Obliguen a quien sea necesario obligar para que jueguen. Sí, no desistan de su juego, ¿no? O sea, síganlo. Es una carrera de perseverancia. Porque si nosotros queremos decir, lo sacamos, y pues David ya te dijo, tú sacaste un juego, ¿verdad? Pues no es tan fácil. Pero sí se necesita paciencia y mucha perseverancia en un juego. Y fíjense que Carlos Reyes, que es el gran ausente de la noche, tiene esa aproximación como intermedia entre los dos, ya desde que está el inicio y el prototipo. Dice Carlos, ya se tiene que ver como el trabajo final, ¿no? O sea, para precisamente presionar al diseñador a que piense hacia adelante, no a lo que tiene ahorita, sino cómo quiere que se vea
yo creo que también esa noción, a lo mejor por el tamaño o el espacio de los concursos de diseño, a lo mejor no se puede pensar de esa forma, ¿no? Pero ya si se quiere pensar como diseñador hecho y derecho, yo creo que desde un principio ya se tiene que uno que estar preocupando por ese sentido, ¿no? ¿Cómo quiero que se vea al final un juego terminado? Muy bien, Cristian Martel, que por ahí dicen que fue el juez más duro y más ¿Yo? opresivo con la puntuación. ¿Cuál es tu comentario, Pensé que Cristian? había sido yo. Qué No, agradado no, saberlo. Gracias, Cristian. no, no, no creo. No creo. Ya lo revelaron a Cristian, Están ya. difamando. Le han quitado ahí Claro. el Si anonimato. estuviéramos jugando Among Us, lo expulsaría por difamar. Había puntuación creo que hasta el 10 y él sacaba 3, 4 y así. Entonces, a ver. No, hasta el Oh, 5 nomás, po. Era hasta el 5, pero Cristian no pasaba el 2. No, ahí está el tema. Ponía menos 1, -2, ahí también para abajo. Le restaba puntos. No, a ver, con lo que, bueno, creo que Nicolás y los demás chicos ya nos dieron un golpe a la realidad, porque es difícil sacar un juego al mercado. Nosotros como Nebral, más que nada hemos estado trabajando sacando juegos de forma print and play. Ustedes lo saben, en la página tenemos 19 juegos, de los cuales 17 son de nosotros, publicados en la página de forma gratuita, y 2 Kickstarter, y más Kickstarter vienen en camino. Y bueno, como hablaba Nicolás, igual últimamente hemos estado en contacto con él por el tema de que igual queremos sacar un juego en físico. Entonces recién nosotros estamos entrando en esa área. Sin embargo, yo creo que en el tema en lo que es diseño de juegos de mesa, hay varios pasos. Y tú, Vladimir, lo dijiste, que hay que formar como una ruta. Hay un trabajo más íntimo del diseñador, que es cuando uno diseña la mecánica, cuando uno piensa la mecánica y cuando uno la echa a correr en su cabeza, básicamente, antes de tirar cualquier carta. Normalmente, por lo menos yo, cuando creo una mecánica, la tiro a correr a ver si funciona y ahí la voy arreglando mientras la voy redactando. Entonces, a veces hago el trabajo de que tiro las cartas y le pego rayones, o a veces hago la tarea de que voy redactando la regla y voy viendo las pifias, por decirlo de alguna manera, que tiene la regla, y ahí voy modificando el juego. Sin embargo, si yo quiero llevar a eso al mercado, ya tengo que involucrar a otras personas, como le dijeron acá mismo, diseñadores, ilustradores, el que te maquetea el juego. Hay varias cosillas que hay que agregar al momento de producir tu juego. Entonces, ya dependí de otras personas que te ayuden en la redacción, porque puede que tú seas bueno haciendo la mecánica, pero no seas bueno plasmándola en el papel para que los demás leerla sepan qué hacer, o sea, con esa regla. O con ese juego, o con los componentes al final, que al final eso es la regla. Pero en general, yo siento que es bastante difícil producir un juego de mesa en la actualidad en Latinoamérica, por lo menos en Chile, o sea, con la realidad que he visto. Y hay que invertir harta plata. Primero hay que tener plata. Entonces, tienes que tener tiempo para producir el juego, tienes que tener los contactos suficientes para poder ilustrar, diseñar o maquetear todo, redactar, traducir si es necesario. Y además de eso, tienes que tener la plata suficiente para poder pagar una imprenta, para que te lo haga. Y como decía Nicolás, es mucho más sencillo mandar a imprimir a China en estos momentos. Pero también estoy de acuerdo con él que falta una herramienta de crafting en Latinoamérica, que usa una empresa que se dedique a captar este tema de los juegos de mesa, evaluarlo y sacarlo al mercado. Porque últimamente, por ejemplo, acá en Chile se han abierto varias empresas que se dedican a la distribución de juegos de mesa, pero trabajan más que nada con juegos extranjeros, o sea, traen juegos de Alemania, juegos de España, juegos de otros lados, juegos que ya están más que probados en otros lados, pero después recién lo traen para acá. Entonces, eh, por lo menos yo siento que es bastante difícil producir un juego latinoamericano en la actualidad. Claro, claro. Y sí, este tema de la industrialización o la infraestructura necesaria es algo que nos está, pues, incluso diríamos, yo creo que está afectando, ¿no? Porque limita la disponibilidad que puedas tener, aunque tú tengas todo el esfuerzo del mundo y hayas diseñado o hayas preparado muchos aspectos, a final de cuentas te gana, como decían hace rato, la logística y incluso las cartas, ¿no? Por ahí esta semana va a salir un video de juegos mexicanos que no conocen y hay juegos buenos, pero que la calidad de los materiales no es buena.
¿no? Y no es porque no quiera el diseñador, sino porque no hay. Y entonces tienen que hacer irse hacia el material sustituto que no siempre es de la mejor calidad porque pues no hay, ¿no? Bueno. Es que eso igual tiene que ver últimamente con el tema del coleccionismo en los juegos de mesa. Yo tengo varios conocidos de que básicamente compran juegos y no los juegan. De hecho, hace poco en un canal chileno entrevistaban a Masivi y él hablaba de que si bien uno dice que le tiene que aplicarte rejugabilidad a tus juegos, ¿cuántas veces has jugado los juegos que tienen en tu ludoteca? Por ejemplo, Nicolás tiene un montón de juegos en su espalda. Si yo le preguntara cuál es el que más ha jugado, lo más probable es que saque el que más le guste. Pero tal vez tiene alguno que ha jugado una o dos veces o lo ha abierto y lo dejó ahí tirado. Entonces, Eso es como un pasa 5%. en la ludoteca. Pasa en la ludoteca. Entonces, Me eso doy el pasa. trabajo, ¿ah? No quiero que piensen que... Es un No, tabú, eso no yo se trato, pregunta. mira, Sí, por no último se hago habla. por último hago el esfuerzo, Cristian, de jugarlos conmigo mismo, ¿ya? Es decir, juego tres jugadores para que no sea uno contra uno. Claro, no, por El ejemplo, otro día me peleé con mi otro yo. Entonces, yo igual me obligo a comprar el juego, cuando lo compro en físico, leo la regla, lo reviso, trato de ver la mecánica, jugar. Ahora igual tengo la costumbre cuando jugaba, por ejemplo, Pokémon o Magic, yo simulaba como que jugaba con alguien, entonces literalmente tenía mi mazo y jugaba solo. Era como que ya pagaba esto otro y simulaba que el otro me pegaba daño, simulaba que jugaba solo. Entonces tengo también esa facilidad de hacer eso cuando tengo un juego de mesa nuevo. Pero la cantidad de veces que de repente he sacado un juego de mesa y juego que tengo ahí arriba que he sacado una o dos veces. Y no es porque sea malo, es porque consigo un juego nuevo al mes, por ejemplo, 2 juegos al mes, y uno quiere probar ese nuevo juego. Entonces prueba el nuevo juego y cuando tiene tiempo para jugar y juntarse con un amigo, ya después se comparte otro juego. Entonces probáis uno o dos y después ya a la siguiente junta tenéis que probar nuevos juegos. Entonces no es que no te gusten los juegos que compraste, pero uno tiende actualmente a almacenar sus juegos. O sea, entonces, y es por lo que también decía el otro expositor, o sea, salen muchos juegos al año, salen cerca de 300, 400 juegos al año, entonces, y eso de hecho, son los son que se como conocen, po. 1900, sí, Y eso, en ese, el sí, último. y esos son los que se Una conocen, cantidad porque, rara. O sea, 1200 en ese más otros tantos que salen fuera de ese. Yo creo que no cuenta ni Kickstarter. Aberrante. sí, pues hay que sumar lo que sale en Kickstarter, que no son tan conocidos, o que no logran recaudar la plata para salir al mercado, que después salen por otras vías, que hay que contar los que salen en Berkami o cualquier otra plataforma de crowdfunding. Hay que contar también los que salen a través de formato print and play o de formato gratuito. Por ejemplo, ya solamente en este concurso, ya todos los juegos esos son gratuitos y ya están disponibles. Entonces, y eso ya se suman a los juegos que salieron durante el año. La diferencia es que uno es más conocido que otro, tiene más publicidad que otro. Y la otra cosa que decían también, el tema de la publicidad. Cuando uno crea un juego, nosotros como Genebral, cuando hicimos el Kickstarter, tuvimos que ser diseñadores, ilustradores, publicistas, Instagramer, no sé, de todo, si youtuber, de todo, si tenéis que ser de todo, tenéis que saber explicar tu juego, tienes que saber redactar tu juego, tienes que saber explicarlo en inglés, tienes que hacer de todo. Entonces es una locura, ¿sí? Es una locura sacar un juego al mercado y sacarlo en Kickstarter. Y que además hay que tener esta noción, ¿no? Uno cuando hace su juego y ya está terminado, yo creo que es como su hijo, ¿no? Y cree que es el hijo maravilloso, bonito, ¿no? Y lo ve uno con amor, pero en realidad pues las otras personas no lo conocen, ¿no? Entonces también darse el lugar darse el espacio para que lo conozcan y que les digan, no, pues no está tan bonito, está medio feo y tiene la nariz chueca. Pues, entonces, sí, sí. Mira, y hasta Nicolás Da Vinci, ¿ok? Hasta Da Vinci, Ah. él tenía todas las habilidades, pero no tenía dinero. Le faltaba un poder, el poder de Batman. Necesitabas un Siempre mecenas. falta algo, sí, Genial. siempre hace falta algo, es un equipo, es un proyecto y es un equipo, por eso hay que incluir a Faltaba mucha su gente a veces. Sí, en realidad la realidad de hacer juegos acá, como bien mencionado, o sea, sí hay una realidad muy dura y que no se puede evadir para acotar un poco este tema. Y entonces, ¿qué nos exige? Nos exige ser creativos en nuestras soluciones empresariales. Como decía Nicolás, no puedes competir jugando con las reglas de los grandes, no puedes. Por ejemplo, almacenaje, distribución, administración, todas esas cosas
tienes que vértelas cómo arreglártelas. Sí, necesitas saber de que si vas a sacar un producto ya al mercado, necesitas tener algunas cosas arregladas hackeando tu propia realidad. Es decir, no jugando bajo las reglas de sí, voy a pagar una oficina y un almacén. No. En mi caso, por ejemplo, todo lo almaceno acá en la casa y por eso mis tirajes hasta cierto punto son limitados, porque si hago más tiraje, pues no tengo espacio de almacenamiento. La distribución la hago yo mismo, hasta la hora tengo un triciclo con donde si el lugar donde reparto queda cerca, pues llevo con el triciclo, incluso ahorrando movilidad en el taxi o en evitarme subir un transporte público en esta época. Y varias cosas las tiene que hacer uno. Y también saber delegar cosas, porque como dice Luis, no es Da Vinci, hay cosas que uno no sabe hacer. Por ejemplo, yo tengo un poco de nociones de diseño gráfico y sé dibujar un poco, pero para los juegos que he hecho, pues he tenido que siempre decir, acá tengo que gastar diseño gráfico e ilustrador. Hay un profesional que lo va a hacer mejor. Lo puedo hacer yo, pero va a quedar un poquito más chapucero. Y haciendo este gasto, por más de que sea un gasto, al final reditúa en el producto y en lo que los compradores ven. Pero tienes que ver siempre ahorrar los pasos que tiene una empresa grande y digamos, ni siquiera grande, porque las empresas de juegos, salvo algunos gigantes, pues la mayoría igual son emprendimientos que van ahí, ¿no? También yendo a lo suyo y quiebran, o son fusionadas, o se las compran, ¿no? Tampoco no hay que idealizar a los grandes porque no son tan grandes tampoco. Y nosotros somos pequeños, somos chiquititos, somos latinoamericanos que estamos, sí, pues luchando contra la realidad de hacerlo nosotros mismos. Entonces que tenemos que jugar, es un juego de estrategia, de saber qué delegar, qué hackear, qué pasos poder hacer uno mismo y qué pasos poder delegar. Y es un equilibrio muy fino. Y sí, como toda apuesta empresarial, no hay nada seguro. Tú puedes apostar por una cosa que está totalmente bien sacada y bien diseñada y te puede ir mal. Y así es el mundo de los negocios, ¿no? Grandes empresas fracasan con productos que tienen estudios de marketing enormes e intensivos. Nosotros que tenemos un poquito de intuición y ver si esto va, nos puede ir mal también o nos puede ir bien. Es una apuesta. Si es una apuesta arriesgada, no hay que cegarnos a la realidad. Nos falta mucho. Y sí, como dicen también, o sea, nos faltan fabricantes pequeños o medianos que se hagan a pedido, pero por ahora, por ejemplo, en la realidad que yo manejo y lo poco que yo manejo tienes que hacer una cierta cantidad para que en un momento o sea, no sea una producción anecdótica, sino tengas un margen de ganancia algo significativo que te permita tener una ganancia, aunque sea apreciable, de lo que estás sacando. Pero es duro, ¿no? O sea, nadie dice que sea fácil, no es fácil, es duro, y ese es el tema de la región. Y que además en cierta forma es una competencia porque a final de cuentas también los mismos diseñadores están participando o están compitiendo contra otros diseñadores y yo creo que en Latinoamérica la tienen todavía más difícil porque es estar compitiendo, pero además hacerse notar, ¿no? Yo quiero proponer algo. O sea, en realidad tal vez es más 1-1 porque como estamos hablando de los costos, tengo la impresión de que Bolivia debe ser el país donde los costos son los más bajos. Vámonos para allá entonces. Es la propuesta que nos vayamos para allá. Bolivia va a ser nuestra China. Daniel pone casa. Vamos a transformar a Bolivia en la China de Latinoamérica. No, yo digamos, por puro deporte, pero de verdad me gustaría probar. El otro día que Nicolás mostraba el juego, que lo tiene ahí atrás, me gustaría cotizar. ¿Cuánto nos costaría hacerlo como lo hago en madera, etcétera, acá? Encantadísimo, Daniel, cuando quieras. Porque pienso que, bueno, los costos de transporte de acá son más bajos. Eso hablábamos contigo, Nicolás, que respecto a Chile, no, acá es... mi juego, el actual la caja pesa 1 kilo. Entonces, mandándola en avión, me vale eso 40 bolivianos. Y mandándola por tierra, la misma ruta vale 10 bolivianos menos. O sea, un poco más de $1 menos, 30, ¿no? Que eso es poco, ¿no? Y entonces, la logística aquí es fácil. El tema es que el mercado es el más chico ya. Y yo estoy en el peor mercado respecto a cualquiera de los otros países. Pero en la parte de costos de producción, pienso que podríamos ser bastante más competitivos que tal vez no Perú. Hablando con Jesús, tal vez Perú en algunas ciudades tienen igual costos bajos, masivos.
Pero igual, yo creo que igual el costo calidad, po. Por ejemplo, Jesús igual me mandó unas copias de lo que había hecho él en Tacna, y igual es más bajo que la calidad estándar de un producto de juego de mesa tradicional, o sea, de los que se conoce ahora. No comercial. Claro, por eso Claro. les decía, mi propuesta es cotizar, pero en mi formato que es en madera. Sí, y bueno, Daniel, nosotros producimos los componentes de forma independiente, así que, no, de verdad. Sí, po. Las cartas son aparte de las losetas, aparte de los manuales, aparte de todo lo demás. Es posible mandarte un set de cartas y armar el resto allá. Es que O yo sea, tengo toda la línea, digamos, ¿no? Y Tengo que toda- incluso mira, qué esta parte de interesante Daniel todo esto. puede apuntar también, acuérdense que el mercado premium es un mercado, ¿no? O sea, también el hecho de que Daniel se esté tomando el tiempo de tener componentes durables y en mejor calidad, que no son los estándar, también está apuntando a otro tipo de mercado que sí hay y que a veces se ignora también como tabú, ¿no? De voy a hacer un juego accesible para todos, pero quiero que se venda, ¿no? Es que es parte de la estrategia de diferenciación, porque Ujú. un juego mucho más grande que ese que tiene Andrés, por ejemplo, yo sé que mi juego no va a competir contra ese juego como juego. Como juego para alguien es muy pequeño mi juego, es muy sencillo, es una mecánica chiquita, etc. Pero como coleccionable, ahí estoy en otro lado. El hecho de que sea, como Sí. decía, de madera y demás, lo hace de interés para los coleccionistas que tengan la misma temática histórica que la que tenía Andrés en la Guerra del Pacífico, ¿no? Vuelvo a decir, o sea, mi juego es mucho más básico, de lejos mucho más básico que el juego de Andrés, que es muy completo, ¿no? Pero en el otro lado tengo esa ventaja. Por eso digo que me animo a cotizar, por lo menos con el mercado chileno que está Cristian y Nicolás, y ver cómo lo haríamos. Ahí me queda 5 horas la frontera, así que voy a ir a buscarlo, de hecho. No, Caminando. me falta averiguar, llega a Amazonas, a Iquique, entonces me falta ver el precio del kilo. Hagamos algo, mándame la batalla de Calama y ahí cotizamos el tiro. Hagamos una prueba. Firmado. Yo te lo pago, me lo mandáis firmado, así con una dedicatoria, y ahí veamos al tiro el costo de envío. No, sí, realmente quiero averiguar eso, porque vuelvo a decir, esa posición, la famosa posición estratégica de nuestro país al medio, puede que funcione. Claro. ¿Cómo no? Sí, Ajá. Sí, interesante. realmente es un punto muy válido, y hasta incluso con el tema de si esa es una producción más o menos regional, un centro de distribución en Bolivia o sea, geográficamente es adecuado, ¿no? Ujú. Espectacular que hay. Como punto de distribución. Eso yo creo que es apuntar a largo plazo, obviamente, pero a largo plazo tiene una posición ventajosa, tanto Bolivia como, por ejemplo, Arica o Iquique, ¿no? Que están ahí en medio, en el cuello de Sudamérica, o Bolivia, que está en el corazón de Sudamérica, ¿no? Pero sí, es el tema de las distribuciones. Cuando me han pedido hace poco mandar el juego, pues, a Bélgica, hace poco, anteayer, el comprador me dijo, pucha, el envío sale más que el juego. Sí, le dije, o sea, te lo digo de verdad, ¿no? O sea, no, peor aún con pandemia, creo que hay costos más elevados y todo, pero mi juego son 2 kilos de juego, casi 2 kilos de juego. Es costoso la distribución, y eso te mata muchas compras que pueden haber fuera, ¿no? Y Bueno, como los explotters. Los explotters son costosos, inclusive dentro de misma Europa, imagínate aquí en América. Y los explotters la gente los paga. El Food Chain Magnate y demás son juegos que la gente los quiere, ¿no? Pues también eso, generar la demanda, que eso también es otro consejo, aparte del consejo ese, que eso que está diciendo, ¿cómo se llama? Daniel, Daniel, ajá, eso que está diciendo Daniel, eso te lo va a escuchar Asmodee. Cuidado si Asmodee no llega ya, ¿ves? Compra Bolivia. sí. Porque ellos están haciendo, no te extraña un día que Asmodee compre a Disney, no al revés. Asmodee compra todo Bolivia. Sí, Asmodee está Asmodee está de comprando duelo todo. porque Asmodee
Amodé está nombre de del- duelo que ellos querían comprar Bethesda, pero... Sí, sí, sí. y lo van a hacer, van a comprar al dueño de Bethesda, eso lo van a hacer, ellos lo hacen porque es un caimán corporativo, un cocodrilo corporativo, y eso que acaba de decir Daniel, ellos lo van a hacer, o sea, van a decir, Bolivia, compramos Bolivia completamente, y vamos a empezar a distribuir juegos allá a Sudamérica, que es el mercado, porque eso, el desarrollador de juegos, como todos los que trabajan en la industria de juegos, tienen que saberlo, o sea, este es el mercado, el Amazonas, por explorar, o sea, es el sitio a ver, pues, o sea, y está el Dorado, o sea, eso por tomar, y eso lo están viendo las compañías. Antes Asmodee, bueno, Asmodee no tenía nada que ver con Latinoamérica, y usted está viendo que de hecho creo que tienen algo en Argentina y en Chile, o sea, no sé si en Chile ya lo tienen establecido, y estaban viendo desde Argentina y Chile, y lo están viendo, y eso inclusive los desarrolladores de juegos pueden aprovecharlo, ¿no? No creo que Asmodee haga juegos en plástico, ok, eso ya en madera, como está proponiendo Daniel, pero la cuestión de la distribución es algo bastante factible. Y si se colocó Asmodee ahí, tú puedes colocar Guerra del Pacífico, la distribución que te la lleve Asmodee. ¿No estarías de acuerdo con un convenio así? ¿Me explico? Por favor, distribuya. Lo que no están viendo es que la camisa de Daniel dice Asmodee aquí abajo, en el bolsillo. Ah, sí. Ah, No, pero de todo caso, es un agente de la... lo que decía de los precios de descuento, que, o sea, te pueden distribuir. A nosotros nos han ofrecido distribución, pero los precios no nos convienen. No les conviene, claro, y eso es verlo. Pues los pequeños productores, con respecto, por eso es igualito en Alemania. En Alemania, ¿por qué crees que hay tantas casas grandes? Lo que pasa es que hay juegos que en Alemania salen y nada más quedan dentro de Alemania. ¿Okay? Y son juegos muy buenos. ¿Okay? De hecho, de Beer, Maldito Games y demás, están ahí cazando, lanzando así una jabalina siempre a Alemania para traducirlo al mercado latinoamericano, porque el mercado latinoamericano está en crecimiento. El mercado latinoamericano, fíjate, nada más tú, Nicolás, ¿cuántos juegos no tienes atrás? ¿Cuántos no tiene Katie? ¿Cuántos no tienen muchas personas que son simplemente consumidores? ¿Me explico? Porque claro, son diferentes niveles de mercadeo y eso crece exponencialmente, pues los latinoamericanos somos así, cuando vemos algo así que se pega de moda, bueno, se vuelve el boom.